Antes de irnos a publicidad, la alcaldesa nos comentaba esa proximidad a Valencia, que a veces Valencia es una... Valencia capital y L'Horta Sud, L'Horta Nord, los que lo conocemos bien, sabemos que la influencia de Valencia sobre el L'Horta Nord y L'Horta Sud es enorme por la proximidad y porque realmente esa proximidad a Valencia, Benetússer sufre demasiado en negativo, o ahora en fiesta se puede aprovechar al contrario para invitar a todos los valencianos de la capital a que acudan. Tenéis grandes problemas como puede ser otras ciudades muy próximas, Burjasot, Paterna, que son en parte ciudad dormitorio y en parte pues sí que tiene una vida de pueblo, ¿no? Sí. En este caso, ¿hay una ambivalencia que podemos aprovechar para que vaya la gente en fiestas? Sí, yo creo que sí. Yo es que nunca lo he visto como nada negativo, el que Valencia esté tan lejos, al revés. Yo creo que la población de Benetússer se desplaza muchísimo a Valencia, pero además es que tiene muchísima facilidad tanto en tren en como 5 minutos estás en el centro. Como en autobús y aparte ya de los medios privados. Pero la gracia de Benetússer es que no llega a convertirse en una ciudad dormitorio y es por la alta participación que hay en entidades. En 1 kilómetro cuadrado tenemos 6 fallas, que es el mismo número que no sé, que el municipio cercano de Alfafar, que tiene... Sí. ¿Cuántos kilómetros tiene? Impresionante, no sé, tiene parte de la Albufera, llegas al Palmar, entonces, claro, no tiene nada que ver, pero hay muchísima más actividad diaria, en el día a día, en cualquier tipo de entidades, y es un poco lo que comentaba Loli, la concejal. Tenemos desde la Asociación de Teatro, que además ahora, no sé si es en octubre, es cuando hacemos la muestra de teatro. La muestra de teatro amateur, pero es que hace poco acabamos de terminar con el certamen de cortos, que lleva ya, pues no sé, 11 años haciéndose, y ya vienen personalidades de relevancia a presentar sus cortos a Benetússer. Entonces, se llega a crear un clima tal de participación y con tantísimas actividades y tantísimas entidades que no llega a convertirse en una ciudad dormitorio, porque es cierto, trabajas fuera, llegas a Benetússer, pero es que llegas, te quitas la chaqueta, te pones el vaquero y las chanclas y bajas a la calle. Y entonces... Bueno, pues eso quizás sea la gran diferencia con otros pueblos donde sí que la gente llega a casa y no sale de casa, ¿no? Yo creo que tenemos la ventaja de la cercanía, de acceder a Valencia, pues que quiero comprarme esto, que voy al cine, a esto, lo otro. Y luego la ventaja de estar en un pueblo, de conocer a tus vecinos, de tener a tus padres cerquita, que en 5 minutos has llegado a casa de cualquiera. Y una cosa yo creo que muy curiosa que pasa en Benetússer, que incluso cuando la gente se casa y a lo mejor se va a vivir al pueblo de al lado y tal, pero luego los fines de semana vuelven a Benetússer, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que son falleros o que son de las cofradías y tal, que a lo mejor no viven en Benetússer, viven en Alfafar, en Catarroja, por ahí, pero que como su núcleo de amigos, su centro ha sido Benetússer, siguen viniendo a Benetússer. Esto no tiene nada que ver ya con las fiestas ni con los proyectos. 2 mujeres jóvenes, ¿cómo se lleva eso en política? ¿Es una ventaja, un inconveniente o ambas cosas? Depende. Una parte positiva, yo la verdad, y otra negativa. La parte positiva es que... Os respetan, pero a veces ser mujer y tener el poder, como que todavía vivimos una sociedad con un punto de machismo, por desgracia. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, se lleva bien, y a veces se lleva como se puede también. Sois tan jóvenes que os he estudiado desde el principio. Sí, por supuesto. Lo cual no... No, lo que ocurre es que, hombre, sí que hay situaciones en las que piensan, ya no porque sean mujeres, sino seguramente por la edad, que... pues esta no tendrá ni idea, y no es así, porque bueno, llevas una trayectoria también de trabajo y que hay gente, pues eso, muy preparada, aunque tenga una edad joven. De todas formas, yo no me considero tan joven, realmente, y lo que sí que me gusta mucho de esta situación, desde hace 3 años para aquí, que bueno, que Loli está en la concejalía y que yo estoy como alcaldesa, es que todo el mundo nos dice que somos muy jóvenes, con lo cual al revés, nos halagan los oídos, estamos encantadas. Sí, yo sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tienes que reunirte, normalmente siempre son hombres. Cuando me reúno con los presidentes de las fallas, normalmente siempre son hombres. Los presidentes de las coordinadoras, de las comparsas, siempre suelen ser hombres. Pero bueno, ya al final te acostumbras. ¿Y no hay tics machistas, de verdad?
¿No notáis tics Sí, machistas? sí, alguno hay. En Pero esas no... reuniones privadas de... pero a mí me tratan muy bien. Yo la verdad es que lo tengo que reconocer, de los presidentes de las fallas, de las entidades, a mí me tratan muy bien. La verdad es que me llevo muy bien. Hay con algún ellos. tic, ¿vale? Pero no es significativo y además que no, porque en el momento que hay un tic y tú lo detectas, pues tú también actúas de otra forma, ya no eres a lo mejor tan simpática y entonces te pones y dices, no, pero es que esto es así porque lo mando yo y entonces ya, bueno, vale, es verdad que mandas, ¿no? Entonces ya, pero no es significativo. Muy bien. Y otra pregunta fuera ya de todo esto también. El futuro de... Sí, están pensando que me van a preguntar. En el año 2011, elecciones municipales y autonómicas. Jorge Alarte, pues próximo presidente. Uf, qué Esa es duro, complicada, qué ¿eh? duro. No estaba en el guión esa, ¿eh? Yo diría ojalá, ¿no? Pero no creo. Creo que el objetivo de Jorge Alarte, y además él lo tiene muy planificado y muy estudiado, es 2015 y no 2011. 2011 hay que empezar ahora a trabajar de una manera interna y en el 2011 empezar a ver resultados. Yo creo que es una prueba el 2011 y es una prueba importante, pero no creo que sea el 2011 el año. Ojalá. Vosotros sois del Horta Sud, Jorge Alarte es de la CUAS, el G4, formáis parte Del núcleo. Del núcleo todavía duro, del que queda, porque en el Horta Norte el Partido Popular pues, ha ido arrasando en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, Benetúser se ha quedado ahí como un bastión, a la CUAS, Quart de Poblet. Por cierto, tienes un parecido, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir, tienes un parecido a Carmen Martínez, ¿te lo han dicho? No. Parecido físico. ¿Sí? Vaya, pues me fijaré. Sí, fíjate. Vais a resistir. En Horta Sud va a ser el punto de resurgimiento del Partido Socialista, con Jorge Alarte, Benetúser, Quart de Poblet. Yo creo que sí que aguantaremos bien la presión y que en el 2011 sí que habrá también cambios en el Horta Sud. Yo espero que sí. Hay muchas cosas que trabajar y es pronto para decirlo, pero por ejemplo Benetúser pues ha pasado, en este momento está con una mayoría simple. El objetivo claro de esta alcaldesa, del equipo de gobierno y del Partido Socialista en Benetúser es conseguir una mayoría absoluta, pero por algo muy fundamental, porque quizá cuando me has preguntado al principio ¿cuáles son tus proyectos? Hay muchos proyectos que no se han podido desarrollar debido a esa mayoría simple, debido a que realmente a la hora de llevarlos a un pleno y aprobarlos, el voto ha sido que no, pero ha sido el no por el no ha sido un no razonado. Con lo cual estamos dejando de realizar algunas cosas tan importantes o que consideramos tan importantes para la población que hasta el propio público, ciudadanos y ciudadanas que vienen al pleno, se echan las manos a la cabeza de ver que hay cosas que se tumban en un pleno y es bueno para la población. No es que sea bueno para el Partido Socialista, es bueno para la población de Benetúser y al final gobernamos para todos, de un signo político o de otro. Entonces yo creo que ese es nuestro objetivo principal y si Benetúser revalida su mayoría absoluta y sigue encabezada por esta alcaldesa y con esta concejal y llevando adelante todo lo que es un programa, en esa misma línea yo creo que habrá muchas poblaciones que también van a apretar y van a cambiar. Muy bien. No me gustaría acabar hablando de así política en el sentido tan estricto, sino dejaros un par de minutos para volver a invitar a todos los telespectadores a que acudan a Benetúser siempre que quieran, pero sobre todo ahora en fiestas. Un par de minutos si queréis. Bueno, pues Sí, si me adelante. permites, pues eso, invitar a todos los ciudadanos de Valencia, de los alrededores de Benetúser, que estamos muy bien localizados, que hay autobús, tren, que se llega enseguida y que desde el día 26 hasta el día 5 de julio todas las noches van a encontrar alguna actividad en la plaza, bueno, en cualquiera de las plazas de Benetúser, que es, no lo habíamos dicho, es todo gratuito, se hace todo al aire libre y nada, estamos allí con los brazos abiertos esperándoles a todos. Eva, si quieres... Sí, yo voy a hacer un llamamiento porque además no lo sabía, me he enterado hoy, voy a ser sincera, pero me he enterado hoy de que en lo que son la selectividad ya la han hecho los Sí, estudiantes. sí. Porque yo cuando estudiaba la selectividad me caían fiestas de Benetúser y no pude salir ese año y me dolió, ¿no?
Pero bueno, pues un llamamiento sobre todo a todos estos estudiantes que han terminado la selectividad y que ya es... Tendrán ganas de fiesta. Exacto, es decisión de elegir carrera y tal, pero ya está todo pasado, todo el esfuerzo del año, a que vengan a Benetússer, a que disfruten unos días, a que lo pasen bien y a partir de ahí vacaciones y a elegir el futuro. Bueno, y recomendarles que no hagan periodismo, por cierto. No porque no te encuentres con gente tan maja como vosotras, sino por otras muchas razones. Es complicado también, ¿no? Como muy, todo. Muy complicado. Pues nos agotó el tiempo, Eva. María Dolores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. De verdad que la gente acuda a Benetússer ahora y en cualquier momento del año. Y